Buenas tardes ¿Sí? a todos desde el búnker, un nuevo programa. Hoy tenemos a José Manzano, DJ Jambi. Buenas tardes, Jambi. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a mi izquierda tengo a Fran Miranda. Buenas tardes, Fran Miranda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Y ¿Todo bien? perdón, yo estoy con otra cosita de momento, ¿vale? José va a empezar a hacerte, como siempre empezamos una serie de preguntas. Ya Ujú. sabes que nos gusta hacer preguntas. Muy bien, muy bien. Pues, Eh, Intentaré responderla. pues José, te íbamos a decir, te íbamos a decir que te presentaras, pero ¿quién no te conoce? Bueno, Todo el mundo te conoce. ¿Quién es José Manzano? Pues DJ Jambi. Prácticamente todos los que van a ver la entrevista hoy ya te conocen de sobra. Pero bueno, antes de ser Jambi, antes de todo esto, ¿qué hacías? ¿Quién eras? pues depende hasta dónde me tenga que remontar, ¿no? Pero justo antes de ser Jambi yo lo que hacía era jugar fútbol, por raro que parezca. Porque hoy en día no me gusta nada el fútbol, ¿vale? Estaba incluso en un equipo y era portero y tal. Pero bueno, poco a poco me fui interesando cada vez más la música. Y antes de ser Jambi era, pues lo que tú has dicho, José Manzano. O sea, yo empecé la música como José Manzano. Porque en la radio antiguamente lo que había era eso. O sea, los presentadores de radio, que yo empecé en la radio, decían su nombre y ya está. Entonces, fulanito de copas aquí contigo hasta tal hora, ¿no? Y claro, pero tenía un nombre de DJ y pues eso es lo que hacía. Pinchaba música porque me molaba a mí el rollo y lo hacía en la radio, en un programa que tenía en la radio de mi pueblo, allá por el año 92 que empecé. El año Y lo que te digo, 92. antes, En el año sí, y antes de 92. eso lo que hacía era fútbol. O sea que en el 92 Sí, es cuando empezaste a meter los dedillos o las orejillas en el mundo de la música. las empecé a meter un poco antes porque, tú sabes, esto no es inmediato. O sea, tú vas siguiendo un proceso, una evolución, ¿no? Y llega un punto que dices, vale, pues yo tengo que darle salida o bien a lo que sé, o bien a lo que quiero enseñar, o bien ya tienes que como que buscar otra vía, ¿no? Y fue en el 92 cuando sí, conseguí esa vía de escape, entre comillas, en ese programa de radio donde ya podía yo presentar pues, la música que yo conseguía a otros sitios, lo que yo veía que en la zona que yo vivía, pues no, la gente no conocía porque estábamos muy limitados a lo que ponían las radios comerciales, ¿no? 40 principales, todos estos sitios que al final es tanto pagas, tal puesto tienes en la lista y tanto suena. Pero yo tenía otro tipo de música que no tenía que ver con ese funcionamiento, ¿no? Claro, pues yo quería enseñarlo. Y me perdí. Ah, sí, en el 92, eso. Antes del 92 yo lo que hacía era intentar encontrar mi sitio. Yo no tenía un gusto muy definido y tal, y a partir del año 89, 90, sí me di cuenta de que lo que me gustaba era la música electrónica. A partir de que un primo mío me enseñó ciertas cosas que él tenía por allí guardadas y de que cayeron ciertas cintas en mis manos y tal y cual, ya dije, hostia, pues este es el sonido que a mí me mola. Ya que en aquella época era pues el Italo Disco este súper comercial, ¿no? Y la época de los Max Mix y todas esas cosas, ¿no? Y Max aprendí a partir de ahí. Mix. Sí, sí. A partir de ahí empezó a gustarme el rollo y claro, llega un punto que dice, pues yo quiero hacer algo, quiero hacer, pues mezclar, ¿no? Quiero poner discos, quiero tal, ¿no? vale, entonces en la época de G, más o menos, cuando empezaste a comprar disquitos y tal, actualmente sabes que casi todo el mundo trabaja con CDJ, ¿no? Pero Mm. la antigua el antiguo tocadiscos eran como tal, tocadiscos, ¿no? Hasta que empezó a evolucionar los platos, empezar a meter pitch y todo eso, ¿no? Porque por Bueno, esa el plato época. con pitch, no, sí, en el 90 y tantos, por supuesto que había plato con pitch desde bastante antes, además. O sea, el primer modelo de Technics con pitch es el MK2 y no recuerdo ahora mismo el año, pero creo que 70, era esa ya. Ah, de los ¿Eh? 70. Vale, 70, vale. 60 y Es que tantos, está, 70. claro, estaba el MK1 que no tenía pitch todavía, era muy parecido al que conocíamos todos, pero ese todavía no tenía pitch, si no recuerdo mal, y era de los 70. Y no sé si fue a finales de los 70 cuando salió ya o principios de los 80, eso la verdad es que no estoy puesto. Eso, el Gary, por ejemplo, que es un friki de todas estas cosas, seguro que lo sabe. Eh, que eso, que a finales de los 70 o principios de los 80 ya sí que había plato con pitch. Y antes de eso, o sea, yo siempre he pinchado con plato con pitch, lo que pasa es que es cierto que también he tocado platos que no tenían pitch. Y claro, pues ahí entraban los lencos, ¿vale? Los lencos estos que tenían unos muelles gordísimos y una fuerza brutal, que eso no podías frenarlo como frenas un tenis, eso ponías el dedo ahí y te raspaba. Eh,
Y claro, tenían la velocidades de, creo que era 18 a 76 revoluciones por minuto, pasando por 33 y 45. Era una palanca que tú tenías que levantar un poco y forzar así. Claro, por el punto concreto para regular la velocidad era muy complicado de coger, ¿no? Pinchar con eso era terrorífico. Había gente que lo hacía, evidentemente, y yo también hice mis pinitos con ellos, pero que yo directamente empecé con platos que sí tenían pitch muy cutre, pitch muy malo, de estos de ruedecita, como los volúmenes de la radio antigua. Y era muy complicado mezclar ahí, pero bueno, todos hemos tenido un principio, ¿no? Y accedes a lo que puedes, ¿no? Cuando empiezas. Muy bien, la verdad que no me quiero imaginar esa época a diferencia actualmente. Sí, de hecho, mira, en el 94 creo que era, 93-94, fue la primera vez que yo utilicé CDJ. O sea, que en realidad casi que empecé a pinchar con CD muy poco tiempo después, casi a la vez que con plato. Y eran CDJ de estos que tenían dos bandejitas y arriba tenían la parte de controladora y tenían pitch lineal incluso, o sea que no era un pitch de estos raros, ¿no? Era correcto. Los primeros CDJ que salieron. Sí, bueno, no me acuerdo si se llamaban CDJ, pero sí recuerdo Sí, que... bueno, es más o menos un nombre para que la gente identifique. Me acuerdo que eran cuadraditos grandes, uno al lado del otro, y abajo tenía sus controles para mover. El que yo utilizaba era como la parte de arriba, era la parte de control, Sí. ¿vale? Que quedaba totalmente plana, normalmente venía encapsulada en la mesa donde tú estabas trabajando, ¿no? Y eso iba conectado a lo que es el aparato donde tú metías los CDs, ¿vale? Entonces tenías uno a la izquierda, otro a la derecha, que quedaba normalmente por debajo de la mesa donde tú estabas trabajando, y por encima tenías la parte de control, ¿vale? Y tenían unos jogs muy pequeñitos, eran como de este tamaño, ¿vale? Con unas ruedecitas con una pequeña hendidura que tú le dabas ahí y tal, pues pasabas para adelante y para atrás, y una palanquita, que era el pitch bend. El pitch bend hacía con una palanquita que le dabas para un lado, dabas para otro y acelerabas o frenabas un poco, ¿no? Y también botones de más y menos que también hacían de pitch bend, ¿no? Y el pitch normal, lineal. Eso fue en el año 93 o así, cuando yo toqué por primera vez un CDJ de ese tipo. Sí, sí. No lo hacía todavía no fabricaba Pioneer todavía, CDJ. No, que va. De hecho, el que yo toqué por primera vez era un Denon. Y no vi un Pioneer hasta bastantes años después, ya cerca de los 2000, en los 90 y muchos largos, que vi el CDJ-100. Pero antes de eso ya existían los Denon, sí. Pues te voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a Lo que quiero saber es qué te inspiró a ser DJ. ¿Qué te atrajo para decir yo quiero estar en este mundo? Pues un poco lo que te decía antes, ¿no? Tenía mucha música que había conseguido por distintas vías y tal, de otros países, de Inglaterra, de Alemania, música de importación, que en donde yo vivía no se escuchaba. Se escuchaba más que la música típica de Radio Fórmula. Y claro, pues yo decía, joder, nos estamos perdiendo un musicón increíble, porque a través de la radio no hay forma de que nos llegue. Entonces, pues quiero yo hacer un programa de radio para transmitirle a la gente esa música que yo tengo, ¿no? Y dársela a conocer, que a lo mejor me van a escuchar 4, pero bueno, yo tenía la ilusión de que me iba a escuchar mucha gente, porque... La palabra ¿Radio Fórmula se llamaba? Sí, o sea, lo que hace 40 principales, Cadena 100, todas las emisoras hoy en día, eso se llama Radio Fórmula. O sea, tú vas presentando un tema tras otro y lo típico, ¿no? Tanto pagas, tal puesto tiene y tanto suena. Ya está, es como funciona, ¿no? Entonces, ¿tuviste la idea de hacer radio para traer esa música que se escuchaba en Europa aquí a España? Correcto. O sea, sabes? yo escuchaba... Sí. Dime. ¿Cómo sabes tú que se escucha esa música afuera? ¿Cómo llega a tus oídos esa música? ¿Por otros DJs que la traían o cómo? Claro, porque, o sea, por una parte, había algunos locales que sí que ponían cierta música a lo largo de la noche, pues sí podías escuchar algo de la música, la parte más comercial, ¿no? Lo que era Eurodance, ¿no? Y después había algunos programas, me acuerdo por ejemplo ese de Tony Peret, ¿no? Que tenía su It's Your Time, que lo escuchaba yo y también, es cierto que tiraba mucho al palo comercial, ¿no? Pero de vez en cuando también se dejaba caer con cosas pues de trance alemán o algo de house inglés y cosas así. Entonces, claro, ese era el rollo que ya empezaba a gustarme más a mí, lo que no era tan comercial, ¿no? Y claro, pues, esto hay que darlo a conocer porque es música muy buena y hay que enseñársela a la gente, ¿no? Entonces, de ahí me venía un poco también de Radio 3, ¿no? Y pues, de gente que conocía un poco. La verdad es que yo vivía en un sitio que estaba muy aislado y todo te tenía que llegar a través de la radio o a través de alguien que tú conocieras que a lo mejor había viajado a otro sitio y traía un disco y decía, hostia, déjame lo que lo escuche o lo que sea, ¿no? Era como hacíamos la música entonces. Y yo, claro, como tenía cierto acceso, pues quería enseñársela a la gente, básicamente. Y decidiste montar una radio, un programa. No una radio, un programa de radio, exacto. Pues en la radio de mi pueblo había un programa que era de heavy. Y yo decía, bueno, pues si tienen un programa de heavy, pues ¿por qué no van a tener un programa de música electrónica, no? Joder, qué diferencia. Allí me planteé.
¿Pero fue sencillo que accedieran a hacer el programa? No, fue muy complicado. Ya, ten en cuenta que yo tenía 14 años, ¿vale? En aquel momento. O sea, yo me presento por primera vez en la radio de mi pueblo como en abril del año 92. Yo todavía no había cumplido los 15 años. Y claro, había allí una chica que era la que después fue mi compañera, Paqui Virué. Y claro, pues, o sea, era la única que había, era un sábado. Y nos subimos allí para arriba, un colega mío y yo, oye, que queríamos hacer un programa de radio aquí, no sabemos cómo hay que hacerlo, cuál es el procedimiento, ¿no? Para conseguir un programa aquí. Y claro, ella simplemente era una locutora. Y me decía, pues hijo, eso, ¿qué quieres que te diga? Tendrás que hablar con el director. Esto también depende del ayuntamiento, entonces hay un consejo que tiene que aprobar lo que queráis hacer o no, tal y cual. Y entonces, pues, a base de machacar, conseguimos una cita con el director y el director nos dijo que entregásemos un proyecto, una propuesta de qué es lo que queríamos hacer. Redactamos un proyecto con esa edad, a nuestra manera. Con 15 añitos ya hiciste un proyecto. Claro. Con 14, todavía no había cumplido los 15. Presentamos un proyecto allí con unas cuantas páginas explicando las razones por las que queríamos hacer aquello, cómo lo íbamos a seccionar, ¿no? El programa y tal. Y al cabo de bastantes meses, pues que fue como en septiembre por ahí, o agosto, nos llamaron para decirnos, no que nos iban a dar un programa, sino que nos iban a enseñar a hacer control técnico, ¿vale? Y empezamos a hacer la parte de control técnico. Pensábamos que eso lo hacían porque la feria del pueblo era relativamente pronto y querían tener un backup de gente que pudiera hacer parte de control técnico para ellos a lo mejor, pues tener un poco de vacaciones. Pero no fue así, sino que al cabo después de un mes y pico o dos de haber empezado a aprender a cómo hacer el control técnico, nos llamaron, pero fue un viernes a mediodía, llego a mi casa del instituto, ahí ya sí tenía los 15 años, y me dicen, oye, que mañana empezáis un programa. O sea, el programa que queréis hacer, lo tenéis. A las 2 de la tarde tenéis que estar aquí. ¿Cómo? ¿Ya? No teníamos ni nombre para el programa, ¿sabes? Ni nombre, ni los discos, ni nada. Claro, teníamos música, pero claro, teníamos CDs, teníamos 4 cosillas así, que sí, que queríamos enseñar, pero claro, nos pilló tan de repente que decíamos, hostia. Claro, yo pregunté, ¿qué hay que llevar, no? Porque, no, pues tú ya sabes que aquí lo que es son discos, pero claro, nosotros habíamos visto la discoteca, ¿no? La biblioteca que tenían allí de discos, y de lo que nosotros queríamos poner no había nada. Y lo otro que tenían era un doble pletina, que era con lo que ponían la publicidad. Pero claro, el doble pletina tiene el problema de que suena una, suena la otra. Aunque teníamos cintas originales, pero era un problema poder poner la música. Y es más, ahora me acuerdo, es que no había reproductores de CDs todavía en la radio. Entonces necesitábamos vinilo y combinarlo con algunas cintas que nosotros teníamos, grabadas a lo mejor de los CDs o lo que fuera, pero era súper complicado. Claro, en cuestión de un día tuvimos que solucionar cómo conseguir los discos, el nombre del programa y todo. Y al día siguiente pues, nos presentamos allí y lo hicimos por primera vez. Ese fue el peor día, el peor mejor día de mi vida. Ya, 17 de octubre de 1992, nunca me olvidaré. Hay que reconocer que es todo un mérito puesto porque en aquella época, para los oyentes de esta nueva generación, hay que informarles de que en aquella época en la que Jambi inició ese programa de radio, allá por el 92, no existía internet, señores oyentes. Y si no existía internet, hoy día vas a Google y dices cómo presentar un proyecto, clac, y te dice Google esto, y toda la información está hoy en día en la red. Pues en aquel año este señor, con la poca información que tenía, llevó a cabo ese proyecto y en solo un día consiguió poner la radio en marcha. Tú verás. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró aquello, José? Pues hasta que me fui a la universidad, 3 años. Hicimos 3 temporadas completas en la radio del pueblo. Después me fui un año a Sevilla, ahí intenté abrirme mi huequecillo, hacía alguna colaboración con Cadena 100, pero nunca conseguí grandes cosas, la verdad, todo fue muy pequeño. Y al año siguiente me trasladé a Málaga y ya hice una cadena que se llamaba Cadena Top 40, que ya hoy en día no existe. Me dieron el mismo programa, o sea, presenté la idea tal y cual y me concedieron hacer el mismo programa, creo que eran también un par de horas a la semana. Y estuve pues también un par de años o así, desde el 97 al 99, una cosa así, hasta que ya entré en el mundo de Basio, en el programa de Canal Sur. ¿En qué año entraste de Basio? ¿En el 97? No, creo que fue el 99. Vale, sí. Después eso nos contarás un poquito más sobre ello. Muy bien. Bueno, tengo una preguntita que no sé si te la habrán hecho, ¿vale? Pero a nivel personal tenemos curiosidad. ¿Nos podías explicar el significado de tu nombre? Sí. Bueno, voy a acelerar un poco, ¿vale? Lo de Jambi viene porque
sea, yo lo que os dije, ¿no? Me presentaba como José Manzano. Y cuando yo estaba en mi programa este que tenía ya en Málaga, decía lo mismo. O sea, saludaba como José Manzano. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a tener sesiones en Mundo Evasion, José Manzano no es un nombre de DJ que pincha break o que pincha techno o que pincha música electrónica underground, ¿no? Y claro, yo veía pues que Felipe Volumen, que si Culture, que si George Slade, que si no sé qué, unos nombres que molaban, ¿no? Y decía, yo tengo que buscar un nombre que sea sonoro que a la gente se le quede. Y quería que de alguna forma me representara, ¿vale? Y entonces me hice una lista con cosas que tenían que ver con la cultura oriental, porque a mí me gustaba mucho todo lo relacionado con la cultura oriental. Y en esa lista de nombres había uno, no te puedo decir todos los que había, pero uno de ellos era Jambalik, ¿vale? Y Jambalik era el nombre que tenía Pekín en el siglo... Ya se me ha olvidado, creo que era el siglo XII o una cosa así, ¿vale? Pero claro, yo decía Jambalik para el breakbeat no me vale, es demasiado largo. Para el techno a lo mejor, pero para el breakbeat yo creo que la gente no lo va a pillar. Y entonces lo que hice fue acortar el nombre y separar la B, Jambik, y ya está. En la lista esa la sometí a votación, ¿vale? Entre mis amigos, conocidos y demás, y entonces se quedaron 2 o 3 nombres y uno de los que quedó era Jambalik. Pero claro, yo decía Jambalik, pues lo que he dicho, demasiado largo, tal, lo acorté y separé la B y ya está. De ahí viene Jambi, porque quería que me representara de alguna manera. Claro, pues como me gustaba mucho la cultura oriental, pues ahí veía yo la conexión. Aprovecho también y voy a aprovecharlo y te voy a preguntar, Mosenai, ¿cómo vino? Está más complicada. Mosenayan viene de... Porque después de haber hecho... Perdona, porque también viene de otro... De hecho, el tuyo no estaba orientado, pero viendo Mosenai hay una persona de la antigüedad también que se llamaba como tal. Por eso te he preguntado, como me has dicho eso, por eso te he dicho, voy a preguntarlo si viene relacionado. Sí, esta historia yo creo que la podría contar mejor Culture porque la idea es de él, no era mía, ¿vale? Vale. Pero si no recuerdo yo mal, esto viene a colación de haber terminado el NEM, ¿vale? Teníamos el NEM, pero no teníamos un nombre con el que firmarlo que fuera acorde a ese tipo de música. Y no queríamos utilizar un alias como pues el Bartol o KJ Maniacs o cualquiera de los otros que estábamos utilizando, que eran como más comerciales, por decirlo de alguna forma, eran los que utilizábamos con Weekend Breaks. Entonces, como era un tema como muy distinto, muy revolucionario, ¿no? En su concepción, pues queríamos un nombre que fuera también de ese rollo. Entonces él me decía, mira, yo creo, se me ocurrió que podemos utilizar Mosé, porque Mosé creo que me decía que era como una especie de figura en francés, ¿no? Creo recordar, igual me estoy equivocando y me estoy, estoy marcando un triple que no vea. Francés. Pero creo que tenía que ver con el francés y que es una especie como de persona no religiosa, pero sí mística, así relacionada con todo ese halo, ¿no? Un poco espiritual, ¿no? Y lo de Nayam venía también por otra cosa, que era también algo revolucionario, que venía del mundo árabe, algo así era. Entonces juntamos las dos cosas y Mosé Nayam, y nos parecía bien, nos parecía bastante sonoro, y que desde luego nadie nunca iba a pensar que Mosé Nayam era una formación, un grupo de Andalucía, que era un poco lo que íbamos buscando, ¿no? Despistar. Y de ahí se quedó. Si algún día entrevistáis a Culture, pues yo creo que os puede contar la historia con más precisión que yo. A ver si se anima y le entrevistamos, que esta semana nos gustaría pasarnos a hablar con él. Pues mira. Sí, yo estoy echando un vistazo aquí al teléfono y Mosé se deletrea M-O-S-H-E. Mosé Dayan. Bueno, nosotros ponemos la H al final. Sí. Ah, vale. Él tiene la H al final. Mal, pero lo ponemos al final. Sí. Vale. José, te voy a preguntar qué género has tocado en tus años como DJ. House, techno, trance, jungle, breakbeat, drum and bass no mucho, quizás sea uno de los que menos he tocado. Yo qué sé, deep house, y bueno, dentro de cada género, digamos, gordo, pues subgénero, ¿no? O sea, dentro del techno, pues ya sabes que hay muchos subgéneros, pues varios de ellos. El más industrial quizás no, porque es el que con el que menos conecto porque es demasiado cañero, ¿no? Y como según mi estilo de mezclar y tal, no es el que mejor me encaja. Yo no soy de hacer muchas figuritas, entonces claro, el tecno más cañero sí, yo no entiendo que es como para mezclarlo, sino haciendo tú mucho trabajo, mucha reconstrucción de la música, ¿no? Yo soy más de mezclar lineal, de alargar las mezclas, de hacer como transiciones elegantes, ¿no? O sea, que se noten lo menos posible. Entonces, claro, pues me va más por el rollo del deep house, el trance minimal, o sea, el techno minimal, el techno melódico, yo qué sé. En mi época tuve también progressive house, ¿no? Que pinchaba mucho progressive house, cuando el progressive house no era
como después se volvió, ¿no? Que era demasiado comercial, demasiado pitos, ¿no? Sino que era más bien, pues, transero, ¿no? Es que toca mucho el estilo. Al final me he quedado con techno y con breakbeat, porque es que no puedes controlarlo todo. ¿Qué empezaste a pinchar? ¿Qué música empezaste a pinchar? ¿Qué estilo? Más o menos. Pues empecé... ¿Eurodance? Sí, Eurodance. sí, empecé con Eurodance, empecé con House, empecé con Trance y con algo de Jungle. Era lo que poníamos principalmente, sí. Pues Hard ya, Trance, también poníamos muchos Hard Trance. hasta que llega el punto donde ya llegamos a lo que es el break, ¿no? O sea, llegaste y te Sí. pasaste con tu género como tal. Por excelencia, se Por puede cierto, decir entre comillas. sí, me he olvidado el Goa, o el trance psicodélico, que es uno de los estilos que más me gustan. Y de hecho tengo hasta sesiones por ahí de ese estilo. Y alguna la puse en Mundo Base. Y sí, fue una evolución en la que llega un punto que... O sea, a mí los ritmos rotos siempre me gustaron, pero más a través del jungle que a través de lo que es el breakbeat como tal, ¿no? Y a través del electro. El electro alemán también me gustaba mucho. Y bueno, pues me surge la oportunidad de hacer ese tipo de música, o más que la oportunidad, era la oportunidad de hacer música, pero con una condición, que es que tenía que ser break. Claro, pues yo lo que hacía en aquella época, te hablo del año 96, 97, yo lo que hacía era deep house y trance. Y claro, me pide Culture que haga una remezcla para su grupo Culture en mi rollo, así en plan deep. Se la hice. Y claro, lo siguiente que me ofrece es hacer una remezcla de un tema de ellos, creo que era un tema que había hecho en solitario, en break. Digo, vale, pues vamos a intentarlo. Y a partir de ahí ya es, pues tío, tienes que centrarte en el break. O sea, tengo la posibilidad de que podamos publicar, conozco gente, te pongo en contacto, tal y cual, pero tienes que hacer break. Y dije, vale, pues me pongo a hacer break. Ya hago música, pues es cambiar un poco el chip y meter el ritmo roto. Que yo siempre había tenido curiosidad por hacer break, y de hecho tenía mis pinitos hechos por ahí y tal, de bases y secuencias hechas con el emulador este que había de la 303, ¿no? De Roland. Pero... O sea, para los ácidos, ¿no? Me refiero. Pero nunca me había puesto realmente en serio a hacer una producción break. Bueno, de hecho, tenía solamente una producción en ritmo roto. Sí que les metía ritmo roto a mis producciones de house, en lo que es el break, pero no era un tema completo de break, salvo uno que tenía hecho ya. Y a partir de ahí, pues sí, como tenía que hacer break, pues hice break y ya pues lo de Weekend y todo lo que iba a hacer. Tengo una preguntilla, no sé si la voy a pisar. ¿Te gustaría hacer otros estilos de música, producir otros estilos de música o pinchar otros estilos de música a día de hoy? Sí. O sea, rotundo. Siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, el ambient es un estilo de música que me ha gustado siempre muchísimo, o todo lo que tiene que ver con el rollo chill, ¿no? Pero claro, al final es que no puedes dominarlo todo, ni puedes hacerlo todo, ni nada, te tienes que centrar en ciertas cosas. Antiguamente era un poco más fácil porque no salía tanta música y podías tener controlados más estilos, pero hoy en día que intentar controlar un solo estilo te obliga a estar permanentemente pegado casi al ordenador viendo las producciones que van saliendo cada día, porque salen muchísimas. Pues controlar los dos estilos ya es bastante, ¿no? Sobre todo si te dedicas a otras cosas además, ¿no? Si quieres controlar todos los que hay o todos los que te gustan, es para volverte loco. O sea, yo no podría. Y aparte que no podría tampoco pagarlo, ¿no? Y hacer, sí, claro, me gustaría hacer trance techno. Pero si no me da tiempo de hacer break, que es donde, digamos, tengo cierto recorrido y donde se me ha reconocido un poco, ¿cómo voy a poner a hacer techno? Ya ves. Que no tenía el tato, ¿no? En esa faceta, pues es complicado. Bueno. Bueno, ¿y cuáles son tus influencias musicales? Pues son muchas, porque como te decía antes, ¿no? Como había tirado de muchas fuentes distintas de música, pues todas ellas me han influido de alguna forma. O sea, todo ese rollo italo dance, súper comercial, vocal y tal, claro, yo de ahí tengo influencia. El rollo trance, que me encantaba, ¿no? La mitad de los 90, había mucho trance alemán, pues claro, el rollo de las melodías, los arpegios y tal, eso me metió a mí en la cabeza y es una cosa que me encanta. El hard trance después, pues también, ¿no? Más cañero, con más energía, pues eso también me gustaba mucho. Yo qué sé, si nos vamos más a la parte del break, pues el New School inglés, por ejemplo, es una cosa que a mí me influenció también bastante y que a partir de cierto punto mis producciones intenté que tuvieran cierto aire, ¿no? De aquello que a mí me gustaba. El electro también me gustaba mucho, el electro alemán me refiero. Yo qué sé, el house, pues el deep house me encantaba. Entonces, pues yo qué sé. Y después, si te pongo a decir nombres que no acabaríamos nunca, ¿no? Porque ahí en el tema del deep house, pues Kevin Jost, por ejemplo, era uno de mis artistas favoritos. Pero te cito a ese y lo estoy dejando atrás a lo mejor un mogollón de gente que también me gustaba mucho su música y que ahora pues no se me vienen a la cabeza. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, dentro del techno era Gaetek.
Ujú. que era Gaetano Paricio, Marco Carola, el Bereia y bueno, es que es lo que tú dices, ponemos a hablar y muy buenos productores. Es que Extenso, ahora más nunca, en extenso. todos los géneros. Claro. Sí, sí, sí. Y te quería preguntar, que sabemos que actualmente si actúa en toda Andalucía. Cuéntanos, fuera de Andalucía, ¿dónde has estado en general? Pues no he estado mucho fuera de Andalucía. ¿No? En Extremadura sí que hemos estado bastantes veces. Ujú. Bueno, Gibraltar, al final no es Andalucía. Ya. Y ya está. Hubo ahí algunas situaciones en las que parecía que íbamos a ir a pinchar a Barcelona hace muchos años de esto, ya hace 20 tantos años. Ujú. De hecho, incluso salió ahí una casi posibilidad de ir al Sonar, que al final no se materializó. También estuvimos a punto de ir a Estados Unidos más de una vez, pero tampoco se concretó aquello finalmente. Había como... Sí, Estados pues Unidos. estábamos trabajando con un sello americano, con un sello Emuor, pero al final nunca terminó de cuajar lo que era eso, el nosotros terminar allá actuando. Incluso, o sea, yo creo que incluso llegué a haber un pre-flyer, pero lo que es de concretar la fecha, los vuelos, ir hacia allá, eso nunca llegó a ocurrir. Entonces, fuera de Andalucía, en realidad me voy un poco. Extremadura y bueno, Gibraltar, que al final está aquí al lado tampoco. Bueno, pues te vamos a lanzar la siguiente. ¿Cómo llegaste a formar parte del colectivo de Mundo Evasion? ¿Cómo fue? Lleva así. Ujú. Pues yo creo que todo arranca un poco con lo que os contaba antes, ¿no? De que Frank Culture me abre un poco la puerta de acceder a otros medios para producir. Quiero decir, yo tenía un ordenador muy precario y con eso era con lo que producía, con el Fast Tracker 2, imaginaros, vamos, eso Tú verás. ni le sonará, ni le sonará, pero bueno, Sí. podéis buscar en Sí, sí. Google lo que es Fast Tracker 2 Sí, y veréis lo que es, o sea, nada de un secuenciador como estáis acostumbrados ahora que veis las pistas así lateralmente, no, eran pistas así, ¿vale? De abajo hacia arriba. Sí, podías tener, con el Fast Tracker creo que no tenías límite, el límite era la memoria RAM. Utilicé antes el Impulse Tracker, pero el Impulse Tracker sí que tenía, o sea, era bastante más complejo de manejarlo porque no tenía tantas funciones con el ratón como tenía el Fast Tracker, y aparte estaba más limitado en pistas, creo que, no sé si eran 16 pistas las que podías tener o algo así. Yo ya trabajaba con el Fast Tracker y Culture, cuando escuchó producciones que yo empecé a pasarle y tal, allí en la tienda, en Candelaria, que yo era cliente, ¿no?, de la tienda. Ah, que eras cliente. O sea, así es como Sí, yo era conocisteis. cliente. Sí, yo era cliente de la tienda, yo era oyente de Mundo Evasion y ya está, ¿vale? Entonces, y tenía mi propio programa de radio, ¿no? Y a partir de que Daniel Moreno presentó un disco de Culture en su programa, en el programa que él hacía de día, no el que hacía por la noche de Mundo Evasion, pues dije, hostia, esto me ha gustado, tal y cual, voy a la tienda, voy a comprarlo. A partir de ahí, lo compré porque quería ponerlo en mi programa. A partir de ahí conozco a Culture y empezamos a estrechar relación, ¿no? Y ya llega un punto que me atrevo a enseñarle mis maquetas. Y claro, cuando le enseñé mis maquetas, a poco tiempo me dijo, tío, tú se ve que tienes idea, ¿no? Que no me traes una maqueta que no tiene ni pies ni cabeza, sino que tus temas tienen estructura, ¿no? Están bien concebidos, tienen una intro, tienen una salida, se podrían mezclar, en fin, te cuentan una historia. Entonces, ¿por qué no te vienes a mi estudio? Que yo tengo mejores medios, a ver, tenía un buen ordenador, trabajaba con programas más avanzados y tal. ¿Por qué no te vienes a mi casa y producimos allí? Y claro, pues yo vi el cielo abierto. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacía? Pues cuando terminaba la facultad, pues me iba allí a las 4 de la tarde, pum, me metía en su casa, él me había dado la llave, empezaba allí a trastear, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ya, claro, aprovechaba su equipo para poder grabar sesiones, empezaba a grabar con las sesiones de Novedades Candilejas, sesiones mías propias, tal, y a mandarlas a la radio, a la parte que íbamos produciendo, ¿no? Y sacando temas. Y claro, todo eso acaba llevándome a que, a base de tanto hacer sesiones y tanto hacer producciones y tal, pues me abren la puerta a entrar al colectivo. Decir, oye, ¿quieres formar parte de eso? ¿Cómo no? Voy a querer formar parte de eso. Claro. Y nada, pues eso, me abren la puerta y ya por fin, o sea, yo al tercer aniversario creo que fui, pero solamente como oyente, como público, porque conocía ya a Francis, conocía a Daniel y tal, pero no formaba parte del colectivo. Y ya en el cuarto aniversario sí que estaba yo dentro del colectivo y ya participé y tal. ¿Dónde fue el tercer aniversario? Que no recuerdo, perdón. Creo que fue en la Copera, pero tampoco estoy 100% seguro. Yo sé que el cuarto fue en la Copera y vino Megan Charlie y Gambi. Exacto. El cuarto fue en la Copera y me suena que el tercero también fue en la Copera, pero no estoy 100% seguro. Qué raro que no se hiciera en Málaga, ya que vosotros teníais la radio en Málaga. Bueno, pero piensa que al final el programa se escuchaba a nivel de toda Andalucía, ¿no? Y que el sitio, o sea, la sala referente en Andalucía en aquel momento era Copera.
Claro. Era lo mejor que había. De hecho, era y sigue siendo, ¿no? Uno de los clubs más importantes a nivel nacional, ¿no? O sea, en aquella época, ¿qué tenía? Tenía Florida 135, tenía como club, digamos, underground, ¿vale? No estoy hablando de la movida valenciana, ¿no? Que todo el mundo conoce. Chocolate, que otras cosas. Eran otro rollo, ¿no? Pero de salas así emblemáticas, que tuvieran una cultura musical amplia y eso, en Andalucía la referencia era Copera. De siempre. Sí. Aparte que, tú sabes, el ambiente que hay ahí universitario, la cantidad de estudiantes, siempre había mucho gusto por la música, además, no solo por el break, sino que también había mucha gente del techno, ¿no? En Granada. Y actualmente sabes que exactamente, Coopera hace todo tipo de eventos, ya sea basado en drum and bass, en techno, the house. Sí. Bueno, y en música que no es electrónica incluso, porque los conciertos, Claro. ¿no? que se hacían también antes de lo que era la parte de electrónica. O sea, hay una cultura musical muy potente en Granada. Yo creo que tiene que ver mucho con el rollo ese de que hay muchos jóvenes allí que vienen de muy distintas zonas y tal y cual, tienen muchas influencias de muchos sitios. Y hay mucha cultura en Granada de eso. Y claro, pues era el sitio ideal para que una sala como esa pudiera funcionar. Y de hecho, bueno, ahí lleva Claro. funcionando ya 30 años ahí, ¿no? Ya ves. Mira, José, te voy a preguntar, ya que has sido una de las voces de Mundo Evasion, queríamos saber cómo llegaste a ser la voz de Evasion. ¿Hicisteis casting? Bueno, yo me cuesta un poco eso de considerarme voz de Evasion. La voz de Evasion era Daniel Moreno, ¿no? Lo que sí que un poco hice yo de recogida de testigos después, cuando el programa ya se lo cancelaron y iban a por él a muerte, cuando recogí el testigo y monté Bitzone, pues ahí sí, era yo la voz, ¿no? ¿El cómo llego a eso? ¿O cómo llega, por ejemplo, mi voz al anuncio del 5º aniversario? El anuncio del 5º aniversario se grabó con mi voz. Pues simplemente porque yo supongo que es por eso, ¿no? O sea, casting no hubo, eso sí te lo digo. O sea, ahí el que llegaba no pasaba un casting de voz, ni mucho menos, sino que, bueno, por tu trayectoria musical era por lo que accedías, ¿no? Al colectivo, por decirlo de alguna forma. Pero a nivel de locución, pues supongo que sería yo de los que más experiencia tenían, ¿no? En el 99, no es que fuera mucha, pero yo ya llevaba 7 años haciendo radio. En el 2002 ya llevaba 10 años haciendo radio prácticamente sin parar, ¿no? Haciendo locución y habiéndome hecho en plan autodidacta, ¿no? Esa carrerilla de ir yo aprendiendo cómo lo hacían otros, no sé qué, de grabarme. La gente se grababa las cintas de la música, ¿no? Estaba esperando a que el locutor terminara de hablar para quitar el pause y que empezara aquello a grabar, ¿no? Yo era al contrario. Yo, cuando sonaba música, lo paraba, y cuando el locutor hablaba, grababa, porque yo escuchaba eso e intentaba repetir lo que ellos hacían de la misma forma para coger la entonación, para saber cómo mantener siempre el mismo volumen de voz más o menos, y cogiéndole el rollo, ¿no? A lo que es la locución. Cambiar el acento, porque por supuesto ahora me estáis escuchando con mi acento de mi pueblo, pero cuando estás hablando por la radio no puedes hablar a la velocidad que hablo yo, ni cuando estoy entre colegas, ¿no? Tienes que vocalizar mucho más, etcétera, ¿no? Montas un poco la voz, ¿no? Entonces, o sea, yo llamo montar, los profesionales dicen proyectar. Estamos en radio, ¿eh? Te recuerdo. Estamos en radio. Entonces, bueno, como yo ya tenía cierta experiencia con eso y yo había hecho pues, un poco de locución también para publicidad y cosas así, pues supongo que por eso es por lo que Daniel Moreno un poco tiraba de mi voz en algunas ocasiones. Es también por eso que, por ejemplo, en el 4º aniversario, no sé si fue el 4º aniversario. No, el 4º aniversario no, ahí todavía no. Creo que fue un evento posterior que se hizo en la Copera. Los speakers éramos Daniel Moreno y yo. O sea, yo, por ejemplo, le di paso a Francis 90. De hecho, estaba yo terminando mi sesión, que creo que la hice a medias con Anuska. Termino yo mi sesión, despido nuestra sesión y doy paso a Francis 90. Que es un poco raro, ¿no? Que estés pinchando y a la vez estés haciendo de speaker, ¿no? Supongo que era un poco por eso, por experiencia. Yo sabía manejarme un poco con el tema del micro. No me... O sea, siempre te pone un poco nervioso, ¿no? El micro. Pero que sabía controlarlo, ¿no? Y bueno, supongo que... Bueno, ¿qué te voy a comentar? Yo en el directo el otro día en Sevilla, en Cosmos, me decía, vaya locutorio, señores, no estoy acostumbrado. Empezaron a meterte conmigo. Y bueno, son cosas que... Si yo te pasara la primera cinta de mi primer programa... Estaría bien escucharlo, ¿eh? Estaría bien escucharlo. No, la he perdido, aposta, porque imagínate en esa época en la que apenas tienes bigote todavía, porque las hormonas no te han cambiado, estás ahí entre niño y hombre todavía, el tipo de voz que puedes tener, ¿no? Y yo tenía que locutar ahí, era horroroso. Claro, yo estaba el sábado, estaba con el micro y digo, empezaba a subir la realidad de bueno, y me quedé con bueno un rato, y la gente, escúchame, el locutor este donde ha salido, digo, no metáis conmigo.
que no estoy acostumbrado, no sois malo. Y Claro, la verdad hay que que tener tengo el un truco. poquito cachondeo. Graba, Sí. graba a los locutores de la radio, imítalo. Y con el tiempo. Es verdad que José directamente hace así. Pim, pam. Bueno, pues ahora viene José Manzano, DJ Jambi. Y espero que disfrutéis de la sección que seguro va a ser. Sale todo de carrerilla de una. Y yo, sin embargo, me quedo pensando, digo, espérate, vamos a ver. Y claro, Habrá que indagar a ver por qué tiene esa facilidad, ¿no? Ese desparpajo. sí, de- sí. Es como ahora por ejemplo, yo hablo un poquito más. Yo antes en las entrevistas me ponía a hacer. ¿Te acuerdas la presentación que hicimos para el Day One? Sí, Hicimos te con- ponía a hacer sudoku, recuerdo, ¿no? ¿Qué? Un crucigrama, estabas ahí. Estamos aquí grabando y estaba Qué crack. literalmente con el culo apretado. No era capaz de grabarlo. Claro. ¿Sabes? Entonces, Entonces, la primera vez que yo me puse delante del micro, pues, te lo he dicho, o sea, fue el peor, mejor día de mi vida. O sea, yo me iba a morir, literalmente. O sea, yo tenía una palanquita que la bajabas así, se encendía una luz roja en la mesa de mezcla y otra luz arriba, ¿no? En el techo. Y fue abrir aquello, mira, las piernas me temblaban como nunca me han Claro. temblado en mi vida. Yo creía que me iba a mear y a cagar encima las dos cosas a la vez. Y encima tenía al mejor locutor de la radio en aquellos momentos allí detrás, con su novia y un amigo suyo y su novia, diciendo, vamos a ver cómo lo hacéis. Y diciendo, puta, iros de aquí. Madre mía. o sea, Largado que no- la presión cariñosa inicial, ¿no? Es que te se lo somete de primera, claro, es normal. Pero presión, ya, o sea, me están escuchando todos mis colegas, toda mi familia, no sé qué, porque claro, como era la primera vez, pues te están escuchando la gente que te conoce, los que no te conocen no te están escuchando, y si alguno tiene la radio encendida en ese momento y le salí yo, se quedaría en mí, Claro. igual que lo hacía. Pero claro, lo peor era ya tener a este aquí detrás, si este tío controla y yo aquí haciendo el perla que estoy haciendo. ¿Sabrías reproducir alguna de esas voces míticas de Mundo Bastion o de Bizon? ¿Sabrías? ¿O Como- recuerdas como alguna cuál, frase típica que decías por aquel entonces? Que no sé, ahora mismo Oye, no yo, caigo. yo recuerdo el programa de Mundo Bastion, Fórmula 1 de Mundo Bastion, Fórmula 1 de Mundo Bastion, Avenida Velázquez. Eso era Daniel Moreno el que lo decía. Claro, eso era Daniel Moreno, exacto. Claro. exacto. O sea, tú Sí, ahí sí. nunca llegaste a dar la dirección ni nada, pero sí la presentación de los DJs alguna vez. ¿El viernes? No, lo que sí que hacíamos era presentar nuestra sesión. Ya, o sea, Daniel Moreno nos preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escuchar aquí y tal? Y tú decías, pues mira, una sesión de New School donde mezclado no sé qué, con no sé cuál, vamos a escuchar un tema nuevo de fulanito, no sé. Pero lo que es presentar como tal el programa yo nunca lo presenté. O sea, empecé a presentar ya lo que fue Beatzone. Ahí sí. ¿Bizone se hacía online o en FM? Online, claro. No, se grababa un pequeño estudio que monté y después se mandaba en formato CD a un montón de emisoras que ya lo ponían ellos en su programa correspondiente y salía lanzado todo en todas las emisoras, esas, todas las emisoras que habíamos, digamos, contratado o habían contratado con nosotros, los jueves, viernes, sábado y domingo, de 12 a 4 de la noche. Pero era todo en CD, o sea, no era por conexión ni nada de eso. Bueno, te quería preguntar que también has actuado en los eventos de Superstar 90. ¿Qué nos puedes Sí. comentar sobre el ambiente, la música, los artistas? Porque es otro rollo lo que muy distinto a lo que se vive dentro de la música electrónica, o sea, de la actualidad, como yo digo. Es un rollo totalmente diferente, como dices. Me recuerda mucho lo que eran mis principios, porque claro, al final, yo qué sé, Snap, Technotronic, todas esas cosas las hemos pinchado en nuestros principios, los que empezamos en los 90. ¿no? Cuando empezamos a conocer, pues en principio la música más comercial, ¿no? Entonces, claro, me retrotrae a toda aquella época. Y es un formato muy distinto al formato normal de un festival típico underground, como mañana el Winter, ¿no? O a un evento de una sala o lo que sea, porque ahí lo primero es que está todo perfectamente parametrizado y guionizado. O sea, eso no es un evento de música electrónica al uso, es un espectáculo. Y como tal, está todo completamente milimetrado. Hasta nuestra sesión está totalmente milimetrada. Entonces, ¿por qué? Pues porque eso va con una serie de imágenes y son 8 horas que la persona que está poniendo esas imágenes antes ha tenido que hacer mucha creación, mucho tal, y irlas metiendo justo en los momentos que tienen que entrar. O sea, entonces todo eso está muy parametrizado para que todo encaje y en realidad sea eso, un espectáculo más que un evento de música electrónica, que también lo es, ¿no? Pero al final es dar un espectáculo.
Entonces el ambiente es muy diferente, es aparte gente bastante más mayor, ¿no? De ya 40 y tantos, 50 y tantos, incluso más. Aunque también te encuentras a gente joven, que es una cosa que me sorprende a veces, ¿no? Sí, ¿verdad? Y bueno, hay gente que es muy curioso, ¿no? Que incluso pinchando como pinchamos, a lo mejor 25 minutos, media hora, que es lo que pinchamos, y cada artista tiene eso, muy poco tiempo, entre 15 minutos y media hora. Hay gente que viene desde muy lejos, ¿sabes? O sea, en la última que estuvimos en Sevilla, en el Palacio de Deportes de San Pablo, había gente que venía de Fregenal de la Sierra y de sitios así que íbamos antiguamente nosotros a pinchar en Extremadura. Y claro, cuando vieron que estábamos en el cartel, fueron a recordar aquella época, porque claro, sabían que los que iban a poner break, porque somos los únicos que ponemos break durante todo el espectáculo, ¿no? Pues querían recordar aquello. Oye, pues vamos a ir allí. Y me encontré con gente eso que hacía 20 años o más que no veía, y que parejas que se llevan juntas, ¿no? Y, pues ya tenemos no sé cuántos niños, tal. Ya. Súper curioso. Sí. Muy guay. Es un ambiente muy distinto, la verdad, pero muy chulo también. Es otro rollo, es un rollo muy comercial y eso, muy parametrizado porque es necesario. Bueno, cambiando totalmente de tema, cuéntanos cuáles son tus proyectos futuros. ¿Hay Jambi para rato? ¿No lo hay? ¿Qué tienes pensado por el futuro? Bueno, a mí me gustaría que hubiera Jambi para rato, pero como proyectos como tal, en realidad no tengo mucho porque es un poco por donde el tiempo me va dejando ir. Vale, o sea, tengo muchas historias a nivel de, o sea, proyectos a nivel de trabajo y tal, Yeah. proyectos que no tienen que ver con lo que es la música realmente, ¿no? Y eso te quita bastante tiempo, el hecho de tener también familia, soy padre, entonces pues bueno, no tengo familia cerca por aquí, todo te cae a ti, no tienes ayuda, se complica, ¿no? Ahora, el tema de pinchar y de estar un poco al día de la música, eso sí, eso lo sigo manteniendo y yo espero poder seguirlo manteniendo. También es verdad que, claro, entiendo que me vaya quedando atrás porque si no estoy produciendo y hay no sé cuántos productores hay en Andalucía, pero muchísimos y muy buenos, pues obviamente todos te pasan por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, ¿no? y uno se queda atrás, es normal. Lo que pueda aguantar, mientras me sigan contratando para pinchar, porque ahora mismo yo no puedo decir que soy productor, he sido productor, pero ahora mismo yo soy DJ y punto. Pues mientras quieran seguir contando conmigo como DJ, pues yo seguiré ahí. Y seguiré pues haciendo cosas para subir las redes sociales y tal, dentro de lo que el tiempo me vaya dando. Si algún día consigo liberarme de todas estas cosas y tener un trabajo que me dé más tiempo libre o ya mis niñas se hagan mayores y me liberen un poco y eso, me gustaría volver a retomar la producción. Y, Volver a sacar casillas. y fuera del ámbito musical, sé de buena tinta que hace tiempo, hace ya años, intentaste o llevaste a cabo como un portal en internet que llevaba arte en general, muchos aspectos del arte, no solo la música. Y otros trabajillos que has tenido por ahí. ¿Sobre eso ya nada? ¿O estás intentando hacer algo nuevo? Bueno, de hecho, lo correcto sería que nos comentara sobre ese proyecto, que cómo empezó, cómo fue y cómo ha ido la cosa, cómo ha evolucionado. Vale, a ver, yo ahora mismo, como tú dices, José, he estado estoy en dos startups diferentes, como CTO, ¿vale? O sea, que ya con eso nada más te puedes hacer una idea del poco tiempo que me queda. Y el proyecto ese concreto que comentáis, sí, se llamaba SMALL, porque era un acrónimo de escultura, si lo coges en inglés, escultura, literatura, música, pintura, fotografía y ¿qué me falta uno? No me acuerdo. Bueno, la cuestión, que nosotros lo que hacíamos era que cualquier cosa que pudiera generar un producto físico comprable, una película, un corto, una escultura, una pintura, una foto, un tema, un libro, todo eso lo sabemos todos, tiene una problemática que es la industria que sustenta eso, ¿vale? La industria tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que tú como creador entras dentro de la industria y la industria se encarga de poner tu producto en manos de potenciales compradores, ¿vale? Y tú te llevas una pequeña porción de lo que ellos generen después de que se hayan cubierto todos los costes y entre en beneficio, ¿no? La inversión que han hecho en ti, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí hay otra parte negativa, que es que hay mucho oscurantismo. Hoy en día no es tan complicado porque está internet, ¿no? Y tú te puedes abrir tu propio hueco, pero en la época en la que yo hice aquello, pues sufríamos mucho el tema, pues yo que sé, de las RAE, ¿no? Las RAE no te pagan lo que te corresponde. Primero va a una granucha, después hacen una encuesta y siempre son los mismos 100, 200 o 80 los que cobran todo lo que se genera, pero tú lo que has generado no lo cobras nunca. Yo siempre pongo un ejemplo, pues, en el aniversario en el quinto aniversario de Bazen se pagaron 3 millones de pesetas, ¿vale? 18.000 euros en concepto
de derechos de autor. De esos 18.000 euros, yo hice mis números y dije, 4 o 5.000 euros me tienen que tocar. Porque fue lo que sonó allí, o sea, cosas nuestras, a lo mejor algo menos, ¿vale? 3.000, 2.000, da igual. La cuestión es que no vi un puñetero céntimo. ¿Por qué? Pues porque al final yo rezo que he actuado una vez en un sitio, aunque hayan sonado muchísimos temas míos, pero rezo que he actuado una vez en un sitio, pero en esa encuesta que hacen, eso es una gota en un océano donde hay, yo qué sé, no voy a dar nombres, pero los muy conocidos han actuado 200 veces, 500 veces, 300 veces, 50 veces. Pues claro, eso se lleva entonces. Claro. Y después el tema de no poder llegar al público. O sea, antiguamente no tenías la facilidad para llegar a la gente que tienes ahora. Tienes que pasar por la industria. Claro, la industria te cortaba muchas veces las alas, no te permitían llegar a donde tú querías, te restringían qué era lo que podías hacer, no tienes libertad de producción, etcétera, etcétera. Claro. Mira, creamos un portal, tú puedes subir ahí todo lo que tú quieras, tienes pleno control de tu obra y el 90% del precio que tú pongas es para ti. Y ya está. Y aparte era una red social donde los artistas podían estar en contacto entre ellos, tenía como varios niveles. Entonces estaba el nivel de artistas, entre ellos se podían comunicar, establecer mensajería instantánea, tal y cual. Y la capa de público, ¿no? Y el público también tiene como dos estratos. La parte como de fans o de gente que los artistas aprobaban para tener contacto con ellos directos y los demás que podían comentar o hacer lo que fuera en sus obras, ¿no? Era un poco esa la idea. Intentar solucionar un poco los problemas que yo veía que había en la industria para todo tipo de artistas. Vale. Bueno, pues como tal, nos quedan 10 minutos. Sí. Y tengo 3 preguntas. La primera, sí, sabemos que actúa mañana en la Winter. ¿Y qué podemos esperar de ti? Esa es la que primero que quiero que me contestes. Bueno, pues rápido. Un recorrido por los últimos 21 años, desde 2002 hasta ahora. Posiblemente me tenga que saltar algún año o alguna... Evidentemente no puedo poner todo lo que me gustaría poner, pero bueno, un recorrido por ahí. Vale. Eso es lo que va a ver. Eso va a esperar. Aprovecho también, dentro de la misma pregunta, ¿cómo ves actualmente el panorama en Andalucía? ¿Cómo crees que estamos a nivel de música electrónica? Solo preguntarlo a todo el mundo porque creo que es importante, cada DJ y productor de su opinión. Esta es que es larga, ¿eh? Esta bueno, para rato, pero bueno. tengo una más larga todavía. Sí. Yo la veo bastante positiva, ¿vale? En general. Hay cosas que no me gustan mucho, por ejemplo, en lo que es la parte del break, creo que pecamos un poco de lo acelerado que va todo y de lo corto que son los temas y de cómo pinchamos los temas. No da tiempo a que los temas se consoliden y eso tiene mucho que ver con cómo hacemos nosotros las cosas como DJs, sí, como productores y no tanto como público, porque ahí me dicen, no, pero es que el público se aburre si no pongo... No estoy tan de acuerdo yo con eso. No. Entonces es lo único que me preocupa un poco, el que estemos haciendo un poco una burbuja que pueda pinchar por ese ritmo tan brutal de producción y de tanto acelerarlo todo, de tanto tiktokizar la música, porque podemos generar un público que sea incapaz de aceptar un tema escuchándolo durante 3 minutos. Claro. Y hostia, eso es un problema. Es un problema porque es como cuando los carteles tenían que tener 20.000 DJs y no sé cuánto gente de fuera. Era muy complicado que tú pudieras hacer un evento en un club con 8 DJs. Es que no funcionaban, porque la gente decía, es que es una mierda de fiesta. Y a lo mejor era un pedazo de fiestón porque iba gente de máxima calidad. Pues si viciamos a la gente, al público, hacia eso de cada 30 segundos, un nuevo drop, tiene que estar todo el mundo así. Claro. Siempre... Durante 8 horas vamos a mal acostumbrarnos y si queremos volver atrás nos va a costar mucho. Es más, te voy a comentar una cosa. O sea, yo, José lo sabe perfectamente, yo he estado como más de 10 años desconectado y he vuelto con la idea de hacer esto, como te comenté a ti, que Vero no hubiera gustado que colaborara, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer retransmisiones en directo, me he percatado que hay muy buena música, pero son temas mucho más reducidos de 7, 8 minutos o incluso 9 a pasar como máximo 5 minutos. Y es lo que dice, todo los 8 horas a saco. Y sin embargo, yo como consumidor de fiestas antiguas, teníamos nuestras paradas, disfrutábamos, recogía energía y ya cuando venía el subido potente y rompía, lo dábamos todo. Sin embargo, yo en esa fiesta no lo veo igual. O sea, sí, está la gente disfrutando tal, pero son 8 horas a saco, no le da tiempo que el cuerpo relaje y que tenga su buena parada, que la gente prepare para romper más fuerte, a bailar. Y que se te consolide el tema en la cabeza. Es que si tú claro. De un tema, es que eso no se te puede quedar ahí. Es demasiado así, ¿sabes? Pero bueno, no sé, ya es lo que se ha desarrollado así. Vamos a ver cómo acaba la cosa.
A ver. José, dale. Ya esta es casi la penúltima. La penúltima. La penúltima pregunta. Y son las, Vamos a llegar así. las 8:54, nos quedan 6 minutos, repartimos 3 y 3, si te parece. Perdón. Pues nada, ¿nos podrías contar alguna anécdota que te haya sucedido cuando has ido a los eventos? ¿Algo gracioso? ¿Algo así especial? ¿Algo Vale. peculiar? ¿Algo? ¿Una Es anécdota? difícil porque al final no se acuerda más de lo negativo que de lo positivo. Pero Bueno, mira, pues- una cosa muy curiosa que me pasaba durante un tiempo, o me pasó durante un tiempo, quizás está un poco mal que lo diga, sobre todo hoy en día, ¿no? Pero hubo un tiempo que, y no era cosa mía, o sea, casi que me lo adjudicaron, las chicas me hacían firmarle en sitios muy raros. Pero muy, muy raros. Vale, o sea, y además me daban bolipics. O sea, me acuerdo una vez en Puerto Serrano, por ejemplo, que una chica me pidió que le firmara en el pecho. O sea, se bajó la camiseta y se le quedó el sujetador a la altura del pezón. No lo veía, pero a 1 milímetro más y empezaba ya a ver. Y te salto el Y ojo. me dice, fírmame aquí. Y el novio al lado. Y digo, pero bueno, ¿cómo firmo yo aquí? Que esto se va para... O sea, es un bolivic. Ese tejido se va para un lado y para otro. No, es muy difícil, ¿no? Pues eso, he firmado en sitios como ese, en inglés. O sea, ha habido alguna chica que me ha hecho que le firme en la inglés. O sea, ¿cómo voy a firmar ahí? ¿En serio? Cosas así. Y empezaron a decirlo por la radio, que yo firmaba, las chicas me pedían esto, no sé qué. Y claro, hicieron la bola más grande. Y tuve un tiempo que tenía que firmar sitios muy extraños en cuerpos de chicas. Y lo pasaba un poco mal, la verdad. Porque, claro, es que, o sea, ¿cómo firmas tú aquí en un pecho? No puedes sujetarlo. De aquí Para que no se te vaya. Bueno, pues, hago tienes un permiso. llamamiento al público femenino que cuando vaya a fiestas, si queréis que llame o firme, está No. dispuesto. Es broma, es No. broma. Esa fase pasó, por favor, no la repitamos. Que además ya Es estoy broma, es viejo. broma. partir Es muy de buena ahora- anécdota. A partir de ahora, cuando haya un evento, una fiesta, va a haber una media hora donde Jambi va a dedicarse a firmar a las chicas. Claro, tío. Por favor, pero no sitios indecentes, ¿vale? Pero Pasen. Que es que empezaron a decirlo en la radio. Es una chica, no sé qué. Y venga a repetirlo. Claro que yo, como que se corrió la voz. Y todavía me lo pedía demasiada gente. Y, tío, se pasaba. bueno, vamos a la última pregunta. Y vale, José, esta es una pregunta un poco compleja, ¿vale? Ya sabes que esto lo hablé contigo por privado, te pedí permiso y es una pregunta sobre el 5º aniversario, ¿vale? Ya te digo que me la ha pedido más de 20 personas a nivel personal, que sabe que entrevistamos y me han dicho, Fran, pregunta algo del 5º aniversario, ¿vale? Entonces yo ya sabes que, como te dije, tú respóndelo como tú quieras responderlo, ¿vale? Yo te lanzo la pregunta y nos comenta. ¿Vale? ¿Cómo visteis la fiesta desde dentro? Porque las personas que estuvieron en la fiesta tuvo una percepción de ella. La que no pudo disfrutarla tuvo otra, y la que no pudo ir o la que no es consumidora del género de electrónica tiene otra. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, faltan 3 minutos, así que no te puedo contar mi opinión extensa, porque esto da para un libro. Aparte que también hacerlo en un sitio público puede ser problemático. Ahí está Daniel Moreno bajo tierra, ¿no? Y eso, Daniel Moreno no está bajo tierra porque él lo decidiera. Daniel Moreno está bajo tierra porque alguien lo decidió. Mucho cuidado con eso. Entonces, hay ciertas cosas que son complicadas decirlas, pero sí os puedo decir que lo que la gente conoce, porque se transmitió en los medios de comunicación, ¿vale? No es que la gente quiera torcer la historia o algo así, ¿no? Es que en los medios de comunicación se dio una versión que no tenía nada que ver con la realidad de lo que allí ocurrió y allí se hizo. O sea, han acusado a Daniel Moreno y a la promotora, ¿no?, del evento de un montón de cosas que ninguna es real. Y si hubiera sido alguna real, los juicios que hubo hubieran tenido consecuencias para esas personas. Y no los tuvieron. De hecho, no hubo ningún juicio, digamos, acusatorio para la parte promotora del evento. Los únicos juicios que hubo fueron porque la parte promotora del evento demandó a Canal Sur y a otra serie de cosas y ganó. Pero eso, ¿os lo han contado los medios de comunicación? No. ¿Alguien os lo ha dicho?
Vale, pues Se queda- en España no tenemos medios de comunicación, tenemos, bueno, por lo menos medios de comunicación masivos. No tenemos medios de comunicación masivos, tenemos medios de manipulación masiva. Sí, bueno, eso es. Muy... es- Entonces yo lo único que puedo decir es que el que quiera yo le cuento la historia de lo que realmente pasó allí. No se vendieron 16.000 entradas, como dice la gente que no se habían informado, se vendieron 7.800 y pico. No se fue un evento para forrarse, porque 3 semanas antes del evento ya se dijo en la radio que nadie que no tuviera entradas se presentara allí porque es que no iba a haber entradas en taquilla. Aún así retiramos las entradas. Yo me recorrí Granada y Cádiz recogiendo las entradas que quedaban en las tiendas para tener algo de entradas en puerta porque sabíamos que no nos iba a hacer caso. O sea, Entonces, ficción total. José, ¿harías una charla más tranquila con nosotros hablando de este tema? Tenemos que pensarlo, porque ya te digo que no quiero acabar. Vale. Ya tranquilamente lo hablaremos. Porque yo sé que este tema es extenso y no todo ha salido como tiene que salir. Además, ya hablamos que por entonces éramos un poquito más ingenuos, los que fuimos a aquel evento que yo estuve, pero con el tiempo uno va viendo otras cosas que no han salido y va entendiendo otras pocas de cosas. Y como tal, a lo largo de estos años no se ha salido tampoco, no se ha llegado a hablar de ello y siempre ha habido un poquito de resquemor, como yo digo, el no hablarlo. Entonces, Sí, o sea, lo suyo sería que se hiciera justicia, sobre todo para restituir lo que es el nombre de Daniel Moreno. exacto. Porque no se ha restituido nunca lo que es la realidad de lo que él hizo y su buen nombre, ¿no? Él no hizo nada más. Entonces, igual, si quieres, en otro momento, esto ya mucho más estudiado, con mucho más tiempo, preparado con tiempo, podríamos preparar algo interesante y comentar algo de lo que se pueda siempre dentro de lo que es la verdad sobre este tema, porque Si te Es que para empezar hay pero- un problema hay un problema ahí de corrupción política. Entonces, o sea, la mayoría de los que estaban ahí pringados han acabado en la cárcel. Pero tú sabes, algunos no. bueno, José, dímenos. Sí, siento interrumpir, pero ya hemos llegado a la hora y antes de que nos corte La última preguntita, ¿no? Rosano, no tenemos tiempo ni para eso. Sí, tenemos la limitación de 1 hora, como todos sabemos. ¿Y si reconectamos 5 minutos más en otra sala de mí? Venga, pues, ¿queréis que reconectemos gente? Sí, no, además hay gente atenta y yo creo que sí, podemos hacerlo. Venga, podemos reconectar. Vale, Y terminamos pues nada, con vamos nuestra a dar paso a pregunta. la música y conectamos en 1 minuto. Volvemos en 1 minuto. Ok. Bueno, estamos de vuelta, José. Hola, de nuevo. Nos hemos quedado con unas preguntillas en el tintero. Para todos los que no lo saben, hemos tenido que reiniciar. Tenemos una limitación de tiempo, es la que nos impone la plataforma de videollamadas.
y estamos de vuelta. Así Vale. que íbamos comentando... Que seguimos comentando un poquito más del tema de Evasion. Bueno, como queráis. Ya te digo que yo ahí Vale. pondré Bueno. muchos límites en lo que cuente, pero que básicamente es lo que he dicho antes, ¿no? Que ahí Vale, se contaron pues muchas cosas. vamos a que fueron enfocar la verdad. pregunta entonces. ¿Te parece bien? Vamos a enfocarlo de cómo vivisteis a nivel personal vosotros el evento. No lo sucedido, sino a nivel evento. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo se inició? ¿Cómo lo pasasteis? ¿Cómo se terminó? Quitando lo que es la polémica como tal, que ya hemos dicho que eso Sí. en otro momento lo hablaremos. Por lo menos la vivencia personal tuya. O sea, fue una cosa casi indescriptible, ¿no? En el sentido de que empezamos a plantear hacer un evento que pretendía ser una revolución, ¿no? Más que una revolución, un empuje muy fuerte para lo que era el movimiento, ¿no? La escena en Andalucía en torno a los ritmos rotos. Para que se proyectara no solo en Andalucía, sino fuera de Andalucía, porque con eso, o sea, para eso contábamos con el apoyo de Canal Sur, que iba a transmitirlo todo a través del canal internacional. Y de hecho, se suponía que eso iba... Estas fueron palabras textuales de alguien que dijo, no, pero tenéis que tal y cual y no sé qué, y aquí viene la parte de corrupción, que no voy a decir cómo fue, ni quién fue, ni tal, pero tenéis que tal y tal y cual, porque esto va a poner Málaga en el mapa. Vamos a hacer de Málaga, cuidado, la Berlín del sur de Europa, porque esto lo vamos a transmitir a través del canal internacional de Andalucía, eso le va a venir muy bien a Málaga para conseguir la capitalidad europea de la cultura. O sea, hasta ese nivel llegó Canal Sur, ¿no?, a implicarse en algo que después dijo Canal Sur, que ellos no tienen ni puñetera idea de que Daniel Moreno iba a hacer una fiesta. Manda cojones. Pero bueno, O sea, me estás comentando que tienes a un promotor que trabaja en tu radio, el cual tú tienes que supervisar, pero tú no te enteras nada de un evento, ¿no? Ah, está muy bien, por parte de Canal Sur. Sí, no, si es que había un montón de cámaras, cámaras que eran de Canal Sur y estaban las dos telas estas gigantescas que ponían al lado de lo que es la parte de altavoces, ¿no? Y los logos de Canal Sur, y estaban allí las unidades móviles de Canal Sur. O sea, Canal Sur sabía todo, y no solo es que lo sabía todo, sino que lo sabía desde hacía mucho tiempo. Se hizo una publicidad, es lo que comentamos antes, ¿no?, que se estuvo emitiendo en la radio durante mucho tiempo, en fin, que no, a ver, ¿cómo iba a ser secreto para Canal Sur si lo sabía toda Andalucía? O sea, Claro. no tiene sentido. Pero bueno, empezó como eso, como algo que pretendía hacer un empujón, ¿no? El empujón, entre comillas, definitivo para salir de Andalucía y que otra gente se fijara en lo que estaba ocurriendo aquí y dijera, hostia, pues yo quiero también tener algo así, ¿no? Pues fíjate lo que ocurre ahí. O sea, es que por primera vez en Andalucía, y ahora estamos otra vez un poco en esa situación, nos sentíamos, no nosotros, no lo digo por Evasion, lo digo en general, por el movimiento electrónico andaluz en torno al ritmo roto, ¿no? Nos sentíamos como pioneros. O sea, por primera vez éramos cabeza de lanza, punta de lanza de algo en la historia reciente, ¿no?, de nuestra tierra. Uh-huh. Claro, siempre habíamos bebido de lo que venía de fuera. Que si lo de la ruta del bacalao cuando la época del bacalao, que si la música italiana que si la música disco, que si el techno, que si... Siempre bebíamos de lo que venía de fuera, pero nunca habíamos sido el centro de atención, el foco, lo principal dentro de una escena de ningún tipo. Bueno, más allá del flamenco, ¿no? Pero como cultura electrónica, como cultura innovadora, como tal, nunca habíamos sido cabeza nunca de nada. Claro, Y en ese momento, perdona por interrumpirte, claro, porque sí que es verdad que había otros colectivos como Destiny, Fashion, Claro. Natural, pero sin embargo vosotros como que con Evasion hubo un antes y un después, una evolución. Pero no Sentido. solo por Evasion, o sea, hubo una evolución desde los 90, digamos, principio mediados de los 90 hasta finales de los 90 y este año 2002 fatídico, entre comillas, en los que mucha gente va aportando. O sea, no es solamente Evasion. Evasion lo que hace es que, como tiene un programa de radio, y al final, porque al principio, o sea, cuando empezó Mundo Evasion, la gente no escuchaba la radio. Cuando empezó Mundo Evasion, los DJs no mandaban sesiones a la radio. O sea, Francis 90 se las veía y se las deseaba para conseguir juntar 14 sesiones cada semana. Es que no podía, ¿vale? O sea, hubo una época en la que no había tortas por sonar en la radio. Lo que había era total desatención, ¿no?, de aquello. Pero poco a poco aquello fue generando y llegó un punto en que muchísima gente lo escuchó y se aficionó a ese tipo de música. Entonces, claro,
fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y cada uno aportaba dentro de su parte, ¿no? Nosotros aportábamos por la parte más de radio, más de producción, más de dar visibilidad a la gente que hacía música. Y después otros colectivos apostaban más por lo que siempre habían estado haciendo, que era dar visibilidad a los DJs, dar visibilidad a los eventos, a esa música, crear grandes festivales, grandes eventos donde se congregaba muchísima gente. Entonces, cada uno aportaba, ¿no? La cosa es que el ritmo roto se implantó aquí porque la gente lo pedía, lo demandaba, y claro, pues, si os fijáis, no sé si tiene que haber grabaciones por ahí, en los primeros programas de Mundo Ovación había música de todo tipo. Y al cabo de 2 o 3 años fue todo derivando, hasta que prácticamente todo lo que había era break, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Andalucía se transformó desde finales de los 90, o mediados finales de los 90, hacia el ritmo roto. De tal forma que casi, era el ritmo, era el tipo de música predominante de electrónica en Andalucía. Era muy difícil que tú escucharas techno en Cádiz. Podía en algún sitio pequeño a lo mejor, pero era lo predominante. Entonces, el evento se concibe como vamos a intentar que esto salga para afuera. Pero claro, con muchísimo miedo, porque cuando empezaban a plantearse de, oye, vamos a coger el Palacio de Deportes, decíamos, ¿cómo vamos a meter nosotros? O sea, el coste de esto, porque eran unos costes altísimos, había que meternos, eran 4.000 y pico personas, ¿vale? Para que aquello saliera a ras con bola. Claro, yo escuchaba las conversaciones, ¿no? Y decían, pero, o sea, ¿realmente vamos a poder meter 4.000 personas nosotros en ese sitio? Es que nadie se lo creía. Porque sí, en la Copera me hemos metido 1.000 y pico, 2.000, pero es que estábamos hablando de más del doble de personas solo para cubrir costes. Claro, fuimos pasando de no creer que pudiésemos hacer eso, de ahí yo estaba cagado diciendo vamos a perder aquí pasta por un tubo. Fuimos pasando de eso a ver cómo se iba generando una expectación grandísima por el evento, cómo las entradas empezaban a venderse cada vez más rápido, hasta que llegó un punto que sí, ya se habían cubierto gastos, pero es que el ritmo de venta era tan rápido que ya empezamos a ver un poco lo contrario. Es decir, señores, que se nos va, que hay más demanda de la que realmente podemos cubrir. Claro, entonces pues se da la orden de retirar de la venta todas las entradas que quedaban en las tiendas y reservar lo que quedara para taquilla. Y lo que quedó fue pues, algo menos de 1.000 entradas. Y eso fue lo que se vendió en taquilla. Y claro, pues desde dentro que no sabíamos lo que estaba, o sea, como DJ, pues yo estaba flipando allí con la música que estaban poniendo mis compañeros, con todo lo que ocurría, con la gente, con no sé qué, el espectáculo que había allí, y lo vivimos como algo brutal. O sea, tú imagínate lo que es pensar que vas a pinchar delante de 8.000 y pico personas, que al final no se sabe las que hubo. Dicen hay algunos que hubo 16.000, yo no lo sé. Pues como las cuentan, ¿no? O sea, al final pues las entradas no se pudieron contar, porque entró muchísima gente que no tenía entrada. Pero imagínate pinchar delante de tantísima gente y con la cámara esta, con la grúa que se acercaba y un montón de cámaras por otros lados y no sé qué, y Daniel Moreno animando, o sea, Eso... espectacular, vamos, una cosa increíble. Claro, perdona que te interrumpa, José. Yo creo que en aquel momento lo que intentabais junto con Canal Sur Radio era hacer una emisión en directo tomando como referencia el canal Viva de Alemania, en el cual se emitía ya por aquel entonces, o antes, los Love Parade, los Mayday, por aquel entonces, que todavía no se había conseguido hacer aquí en Andalucía. Una emisión en directo de una fiesta. Yo no sé si la idea era eso o no, porque date cuenta que, por ejemplo, el 4º aniversario creo que también se transmitió por la radio. Sí, pero solo por radio no. O sea, en este caso, el 5º se emitió por televisión. Si no recuerdo. No se grabó. No, exacto. La idea era grabarlo y después hacer un programa con recortes, ¿no? Al final no vas a emitir 8 horas o 10 horas, o no me acuerdo cuánto duraba el evento, en directo. Lo que sí se iba a hacer era crear un CD que se iba a poner a la venta y aparte un documental de aquello, ¿no? Y el documental era lo que se iba a emitir en Canal Sur. Y lo que sí se estaba emitiendo era el sonido a través de la radio. Vale. Y claro, nosotros lo vimos desde dentro como algo increíble. O sea, yo era la primera vez que pinchaba delante de tanta gente. La anterior fue en la Feria de Málaga, como un año antes o así, que había como unas 4.000 personas, una cosa así. Y claro, el siguiente evento más gordo del que he pinchado ha sido este, el 5º aniversario, que no sabemos realmente cuánta gente hubo allí. Claro, pues lo vimos intensísimamente, imagínate. Que igual si todo hubiese salido bien, aquel 5º aniversario, hoy día, quién sabe, podríamos tener seguir siguiendo con Mundo Ovación
ese programa de fines de semana y con directos, y con emisiones en directo, estilo Viva, o estilo Yo he- canales alemanes y esto, que hacen emisiones de festivales grandísimos. Sí, yo tengo un poco de duda con respecto a qué hubiera pasado. Por una parte pienso que sí, que cabe la posibilidad de que aquello hubiera seguido creciendo, que el movimiento se hubiera expandido, hubiéramos conseguido por primera vez en la historia desde abajo hacia arriba. Bueno, si contamos a los musulmanes, ¿no? Que sí que conquistaron España de abajo arriba, pero quiero decir, algo autóctono, entre comillas, nuestro, ¿no? Que desde la propia España salga desde abajo hacia arriba. Era como la primera vez que íbamos a conseguir algo así, pues a lo mejor lo hubiéramos conseguido, ¿no? A lo mejor hubiéramos llegado a tener un programa a nivel nacional, a lo mejor hubiéramos conseguido extender ese estilo de música por otras zonas del país, o a lo mejor no. A lo mejor toda la parte viciada que había detrás de eso y que solamente unos cuantos, los que estábamos allí, conocemos, de ese tejemaneje político corrupto que hay en Canal Sur y siempre ha existido y siempre existirá en torno a todo lo que se hace y se genera, se mueve allí, que si los toros, que si la Semana Santa, de todo lo que se mueve detrás de todo eso, tiene ahí un tufillo. No puedo decir mucho más, pero todo al final Vale. es lo mismo, ¿vale? Porque, en fin, Al final, no, si es lo que hablamos, al final, si hablamos en general de cadenas televisivas, al final es hablar sobre lo que se está viendo a día a día. Antes era más complicado detectar, pero conforme tú lo vas comentando, Es que me pasa una cosa. es lo que yo te he comentado. Una cosa es lo que se presentó en su momento sobre el evento y otra cosa es lo que tú vas viendo con los años. ¿Entiendes? Entonces, sabes ya lo que hay, o por lo menos lo intuyes. Entonces, lo que nos comentan no, a muchos no nos pilla de sorpresa, en el sentido a nivel que- televisivo. O sea, lo que pasó allí, o sea, el detonante fue que sí, que 2 chavales murieron por sobredosis. Ahora, esos chavales estaban actuando, y esto es muy triste, o sea, yo lo pienso como padre y digo, o sea, a mí se me hundiría la vida si un hijo mío, por ir a una fiesta, no por ir a una fiesta, sino por lo que hace dentro de esa fiesta, se muere. Pero me da igual que sea en una fiesta, me da igual que sea conduciendo, me da igual que sea haciendo Claro. senderismo. Si un hijo se te muere, eso es lo más duro y más grave que te puede pasar en la vida. Yo entiendo que se intente buscar un responsable, pero al final la realidad fue que judicialmente se determinó que ahí no había caso. No había caso porque eran 2 personas que habían actuado libremente, en uso consciente de sus facultades, y se habían metido 8 pastillas. Claro. O tú te puedes meter 8 aspirinas, que te mueres también, y no vas al médico pronto. Las 8 pastillas es morirse, da igual de lo que sea, prácticamente. Entonces, es muy duro todo esto, evidentemente, y para esos padres es durísimo. Es durísimo. Ojalá no hubieran pasado por eso, pero el detonante fue ese. Y si no hubiera habido detrás todo lo que había, que no se sabe, entre comillas, no habría pasado nada. Claro, No es habría pasado que nada en el sentido de que no se hubiera hundido el programa, hubiera habido a lo mejor un cierto, no sé, tumulto, ¿vale? Pero acordaos de una cosa, que esto seguro que nadie se acuerda tampoco. 2 semanas después, o una semana después, muy poco tiempo después, en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, pasó lo mismo. exacto. Exactamente lo mismo. Un Exacto. chaval murió por sobredosis porque se había hincado yo no sé cuántas veces. Así que, señores, las drogas vamos a usarlas con responsabilidad, ¿vale? Pero aparte de esto, ¿allí qué pasó? Se fulminó a Flix FM. Dejaron de haber eventos de música electrónica, de maquineta y de esas cosas que había entonces en Cataluña. No. Se destruyó una industria porque murió un chaval. Es muy triste que eso haya pasado. Pero si lo hizo haciendo uso de su libertad, ¿por qué hay que destruir una industria? ¿La diferencia cuál era? Pues que en Cataluña, no sé si había corrupción o no, pero si la había la tenían muy bien montada. Aquí la tenían muy cutremente montada. Y estaba todo el mundo pringado. Claro. Y claro, no... O sea, corrupción y negligencias. Hubo muchas negligencias. Casi más negligencias que corrupción. Claro, es que aquello iba a caer todo Cristo, que al final han caído. Al final están en la cárcel la mayoría. Porque al final no se limitan a lo que, a lo que éramos nosotros. Nosotros éramos una micromierda, ¿no? Comparado con todo lo que ellos han llegado a hacer y que sí ha llegado a trascender, a descubrirse y al final acabar en la cárcel. Muchos de ellos. Políticos andaluces y políticos que no eran ni siquiera andaluces. Y esto, bueno, si esto es una movida nuestra, ¿qué hacía? Pues sí, tío, es que había un ministro que la cagó durante ese evento.
Y claro, pues no podían exigirle responsabilidades a unos y a otros porque estaban pringados los dos principales partidos del país. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no te voy a tirar yo a ti y tú a mí. Tú tienes estos medios, yo tengo estos otros, medios de comunicación. Vale, pues vamos a decir en todos lo mismo. Estos son los malos. ¿Qué va a hacer la gente? Pues creerse que estos son los malos. Entonces, cuando tú dices, si no hubiera pasado eso, ¿qué? Si no hubiera pasado eso, antes o después hubiera acabado pasando. Si no es en una fiesta nuestra que se muere un chaval, hubiera acabado pasando a lo mejor en otra. Y entonces los malos hubieran sido, pues, quien fuera, el promotor, el otro. Y habrían ido a por él. Y ahí detrás de eso, pues había seguro cosas que ocultar. Porque siempre hay movidas raras cuando los políticos meten las manos donde no tienen que meterlas. Y al final habría acabado pasando a lo mejor lo mismo. Entonces yo tengo la duda. Yo tengo la duda de que si hubiera seguido muy negocio, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera explotado la cosa en un sentido positivo? ¿O al final de todas formas hubiera acabado en un sentido negativo la cosa? Yo tengo la duda. Claro, yo me paro a pensarlo realmente. Y realmente a todo el mundo se para a pensarlo, literalmente por consumo de droga en todas partes, ya sea una fiesta de reggaetón, ya sea una fiesta de cualquier cosa, ¿vale? En un partido de fútbol, en una boda, mismamente. en una comunión. Exacto, Es que, exacto. el que consume drogas, las consume, fin de la historia. Claro. ¿Vale? Y el que no las consume, no las consume. Y fin de la historia también. Entonces, podría pasar por cualquier sitio. Exacto, Claro, el problema buena. es que a través de esto que nos estás contando, hubo una cancelación muy gorda en Andalucía sobre la electrónica. Cosas que, como estás diciendo, no viene de manos de vosotros literalmente, es que viene de manos de terceros que a lo que nosotros amamos esta música y amamos. Y persecución total. Claro. Una persecución total. O sea, claro, es que por ponerte un caso, ¿no? Todavía hay gente que piensa que todo lo que ha pasado es culpa de evasión. Y digo yo creo que hay que escuchar primero. Nada más se sabe una versión. Sí. Por eso que ya te digo que mucha gente me ha hecho esta pregunta por lo mismo, pasar un poquito más, profundizar, porque hay desinformación. Y de hecho yo lo que nos estás comentando, yo cada vez empiezo a atar más cabos, ¿sabes? Me está gustando por el hecho de que nos está dando mucha información que gente no la sabía. Y la que te queda, porque yo no te estoy contando ni la punta del iceberg. Imagínate todo lo que es el resto del iceberg más lo que hay debajo. Es que sí, bueno, pero es lo ¿sabes? que hemos comentado, de lo que se puede hablar, ¿sabes? De lo que se puede hablar, pues mira, hay información que gente que ahora mismo esa entrevista la ve poquita gente, pero más adelante la gente irá viéndola y lo irá sabiendo. Y yo ya te digo, o sea, nunca se vendieron más entradas de la cuenta, eso está totalmente demostrado por la policía, y digamos que no hubo juicio siquiera por eso, o sea, quedó claro. Se intentó meter mano por ahí y se desestimó la causa porque no había caso. Es que no había caso, se vendieron 7.800 y pico entradas, eso es muy fácil de comprobar. La propia SGAE lo certificó, por ejemplo, ¿no? Y la propia policía viendo los talonarios, o sea, es cierto que se hicieron talonarios de más, pero los talonarios de más estaban allí, o sea, la policía los tenía, señores, es que aquí hay que cortar 7.800 y pico entradas, es que, ¿qué queréis? ¿Sabes? No podemos hacer nada con esto. Estos dos chavales murieron, la culpa es de Daniel Moreno, lo intentaron y claro que dijo el juez, no. O sea, si este hombre hubiera vendido la pastilla, pues todavía, pero nada más lejos de la realidad. Este hombre lo único que hace es locutar y transmitir un evento y organizar algo para darle a un público algo que le guste. Y transmitir una cultura musical, ¿no? Difundir, ¿no? Lo que estábamos haciendo aquí, igual que hacía con un grupo. O sea, Daniel Moreno se le recuerda mucho por Mundo Evasión, pero Daniel Moreno, yo me acuerdo, lo escuchaba por las mañanas y ponían muchos grupos andaluces de rock, de pop y tal, y le daba cabida a todo lo que tuviera que ver con la música que se había creado en Andalucía. Él siempre tenía una puerta abierta para que pasaran por ahí y todo el mundo los conociera, al menos en Andalucía. Entonces, eso es lo que él hizo. O sea, todo lo que él hizo fue con la mejor de las voluntades para apoyar la cultura musical andaluza en todo su espectro, porque no se limitaba a la electrónica. Él es culpable de eso, pero de que unos niños murieran, no, es que de eso no hubo caso. El único caso que hubo fue porque Daniel Moreno demandó a Canal Sur diciendo que se había vulnerado sus derechos por que no se había tratado a él igual que a otras personas dentro de la radio, ¿no? Y que eso era discriminación, vulneración del artículo no sé cuál que dice de la Constitución que todos somos iguales ante la ley, pues eso, se lo habían pasado por el arco del triunfo y porque la habían despedido improcedentemente. Y después de llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dijeron, pues sí señor, usted tiene razón. Y usted tiene derecho a, y decía la sentencia,
que le devuelvan su programa, su programa no, su puesto de trabajo y todos sus programas en las mismas condiciones que usted los tenía antes, más todo el dinero que no le han pagado durante todo este tiempo con atraso de intereses, o una indemnización de 20 millones de pesetas y usted se va donde usted quiera. Y Daniel Moreno, como lo que quería era hacer radio, dijo, pues yo quiero ir a la radio otra vez, con todos mis colaboradores, con todos mis programas, con todo tal. Y ese fue un gran fallo de Daniel Moreno. A ver, gran fallo entre comillas, ¿no? Porque con la inocencia, digamos, de considerarte en posesión de la verdad, no te imaginas lo que después se te venía, ¿no? Y claro, pues a partir de ahí empieza ya el verdadero calvario de Daniel Moreno, ¿no? Porque lo dejaban ir a la radio, le ponían una silla y ya está, allí en un rincón, 8 horas, sin hacer nada. Por ejemplo, ¿no? O sea, a destruirlo mentalmente. Cuando acabaron la vía judicial, pues empezaron por la vía administrativa y directamente le embargaron, no voy a decir la cifra, pero era una cosa absolutamente descomunal por una cosa que en realidad no había hecho él siquiera, sino que había hecho el ayuntamiento. Entonces, el que tenían que buscarle era el concejal en cuestión, que había... En fin, es que ya digo, no puedo contar mucho porque creo que esa persona sigue en activo. Entonces, hasta que al final este hombre pues acabó quitándose la vida. Porque ¿cómo no se la va a quitar si es que le habían destruido por todos los frentes, ¿sabes? Es un tema... Es importante que se sepa la verdad y que se aclare un poco qué es lo que pasó, porque como decía mi compañero, hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación, todos sabemos la historia que nos han contado y por eso queríamos saber la historia de la mano de ti, de tu mano. Entonces es bueno saber también el pasado para el presente, que no vuelva a suceder esto y tener las cosas claras y que el nombre y la imagen de Mundo Evasion y de Canal Sur y de todos vosotros pues no quede así, ¿no? Que por lo menos se aclare un poquito lo que pasó y se sepa las verdades. Por eso queríamos o parte de ella. O parte de ella, lo que se pueda. Y a mí lo que me gustaría sobre todo es eso, que se restituya, ¿no? Claro. Que ya es tarde, porque esto se tenía que haber hecho antes, pero que se restituya el buen nombre de una persona que en realidad lo único que hizo fue intentar apoyar la cultura musical de Andalucía. Que es muy injusto todo en ese sentido, porque al final las cosas malamente hechas al final siempre buscan una cabeza de turco. Es lo que te digo. O sea, en Cataluña pasó lo mismo y no por eso se hundió toda la industria. Aquí se dio orden, por ejemplo, de que las casetas de feria no pudieran cobrar entrada. Y eso tenía un objetivo muy claro, que es que los DJs no pincharan. Porque tú no puedes montar un evento en una caseta con DJ si no cobras entrada, no cubres costes. Claro. Es muy simple. Tú haciendo eso simplemente pues ya has dejado sin trabajar durante todo el verano a todos los DJs de Andalucía. De un plumazo. Y otra cosa que hacían continuamente era decir, bueno, pues, siempre te dejaban algo pendiente. Todo eran buenas palabras cuando ibas a organizar un evento, sí. Y cuando llegaba el día del evento te faltaba no sé qué papel porque te habían prometido 1 y 1 millón de veces que te lo iban a dar y no te daban. Y te encontrabas con el evento montado, con un montón de dinero pagado, un montón de cosas, y te decían, no, es que usted, a chapar porque le falta no sé qué, pero es que me habían dicho que sí, no, pero no lo tienes, ¿no? A chapar. Y claro, eso te lo hacen una vez, 2 veces no, ya no hacen más eventos. Destruyeron todo el tejido que había en ese sentido. A mí me han llamado, no 1, ni 2, ni 3, muchas veces de estar a media hora ya de llegar al sitio donde tenía que pinchar y decirme, oye, que no venga. ¿Cómo que no venga? Si estoy a punto de llegar. No, es que está aquí la Guardia Civil que no me deja hacer el evento porque no sé qué, porque no sé cuánto. ¿Por qué hacían eso? Para destruirnos. Había una consigna que era destruir la música electrónica de Andalucía y más en concreto el break. Entonces, bueno. Pues no lo han conseguido. Pues sí. Lo consiguieron un tiempo. De hecho, ¿qué te voy a decir? Desde la pandemia hubo un cambio radical y la gente está mucho más receptiva a hacer eventos, a asistir a eventos y además que hay muy buen ambiente. Eso sí es un cambio bueno que he visto cada vez que salimos José y yo a retransmitir un evento. La positividad de los chicos cuando va a un evento que ya hacía tiempo, ¿eh? Yo lo veía viendo eso un poco desde antes de la pandemia. Lo que pasa es que es verdad que es como que la pandemia ha sido un revulsivo
que ha provocado, como la gente ha tenido que estar tanto tiempo en su casa, ahora salgan más, ¿no? Pero yo ya lo venía viendo desde antes. Y es una cosa que me gustaba, decía, tío, esto puede despuntar. Y de hecho, ahora mismo, lo que tú dices, estamos en un muy buen momento, creo yo, musicalmente hablando. Y te diría que en muchos aspectos estamos muy por encima de como estábamos en aquella época, ¿no? No tiene nada que mirar la cantidad de productores que hay. Hay muchísimos y hacen muy, muy buena música. Sí, Y además sí. hacen todo tipo, o sea, porque te puedes encontrar gente que es muy cañera y, oye, les funciona lo que hacen aquí y fuera. Gente pues más melódica, gente más comercial, gente más electro, gente más... O sea, de todo tipo de música se está haciendo ahora mismo en Andalucía, más rollo bass, más rollo garaje. Coño, eso, y además con una calidad de sonido y de producción que está dejando todo ello muy alto. Es que realmente estoy convencido de ello. No lo sé estadísticamente, no nos va a engañar, pero estoy convencido de que referencia a Break ahora mismo los máximos exportadores productores Andalucía. Sí, Seguro, digo seguro. Y además, nos ha costado otros 20 años llegar hasta el punto, pero de nuevo estamos en ese momento de decir, Otro es que punto, somos ahora cabeza de... exacto, otro punto que me gusta es que ahora las fiestas van productores musicales también. Antiguamente no era así. Pero es que también había menos. Claro, pero O sea, ahora, es que eso requiere una evolución. O sea, el exacto. generar un tejido de productores dentro de un estilo lleva un tiempo, ¿no? Pues ya estamos recogiendo los frutos de lo que se empezó a hacer en los 90 por parte de alguna gente, que eso ha ido generando a que, o sea, haciendo que más gente se vaya interesando por hacer música cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y bueno, pues estamos en el punto que estamos ahora mismo, que hay un mogollón de productores y todos son muy buenos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, chicos, que no me puedo extender mucho más, que en fin, dijimos 5 minutos, Venga, pero estamos aquí media vale, hora. vale. Pues que queda una pregunta por ahí o algo así, ¿no? Exacto. José, dale. Sí, para terminar, José, queremos que nos haga una pregunta, la que te apetezca, ya sea para Fran o para mí, la que te apetezca. Bueno, nada personal, pero nada comprometido. Pero sí, es un clásico en el programa que el entrevistado nos haga una pregunta a los entrevistadores. Así que tú Que eliges se reviertan las tornas, ¿no? a quién se la Sí. dirige y la pregunta. Pues, no sé, te veré otra vez en el Festival Cala de Mija. Nos veremos otra vez allí viendo el concierto de Kraftwerk. Ah, qué No, buena. venga, esa era coña, sí. A ver, para los que no lo sepan, José y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, somos buenos colegas. Y el año pasado estuvimos viendo el concierto de Kraftwerk en el Festival Cala de Mija. No, la pregunta real era otra. Esta era de coña. Seguro que, o sea, la pregunta típica es, oye, ¿por qué habéis hecho lo de eso, el búnker, no sé qué, tal y cual? Esta emisión online, corregidme, es Aflótica. Con D, Atflótica. Aflótica, ahora es que yo ponía la tilde en otro lado, ¿sabes? Entonces quería que me corriese. Bueno, la cuestión, no es esa la pregunta que yo os haría más bien es, ¿cuál es el objetivo que tenéis vosotros haciendo todo esto? ¿Quieres que responda yo? Respondo yo. Responde, José. Vamos a ver, el objetivo es, punto número 1, fomentar la cultura musical en Andalucía. Fomentar la cultura musical, no solo el breakbeat. Todos los estilos habidos y por haber, y que vengan, que estén dentro de la electrónica, y queremos tener un abanico de estilos distintos. Queremos fomentar, pues eso, la cultura en general. Ya no solo lo que es la música electrónica, también queremos dar a conocer las tiendas de discos que haya, las salas de fiesta, todo relacionado con la música electrónica. Y después también pues la emisión, como ya hoy conocemos, la transmisión de eventos. Creemos que con eso podemos hacer llegar a más gente lo que pasa en las fiestas, y creemos que ayuda a lo que es la cultura musical en Andalucía. Esa es la idea de la radio. Y en un futuro, si las cosas fuesen bien, pues bueno, poder retransmitir eventos no solo en Andalucía, eventos que haya en Madrid, en cualquier ciudad, en Barcelona, en cualquier parte de
de España y que el mundo entero sepa lo que se cuesta aquí en todos los sentidos, hablando de la electrónica. Y bueno, y emitir en radio FM sería un sueño. Pero bueno, hay que empezar la casa por la base, por los cimientos, y ya yo dirá. Fran, ¿quieres responder algo? Sí, yo muchas veces a José se lo comento. La idea principal de Aflótica es, como ha dicho él, fomentar la música electrónica general. Pero hablando, José busca abrir el mercado igual que yo. Yo a nivel, digamos que me gustaría exportar, como en su momento, el breakbeat, que hoy por hoy también, que hoy breakbeat, por ejemplo, se pincha en Barcelona, en Tarragona y en varios sitios más. Pero digamos que volver a exportar ese momento donde el break empezaba a salir de Andalucía y a la vez que esos géneros que se ha perdido en Andalucía vuelvan a bajar e introducirse. Que hemos hablado que Granada es la capital de la diversidad de la música electrónica. Que digamos que se abarque el resto de Andalucía. Que en Granada escuchen eventos de techno, vean eventos de techno, por ejemplo, de house, de electro, ya sea electro house, electro break. Pero que al final que podamos, si retransmitimos y llega ese evento y a la gente le gusta, al igual que la gente escucha del sur lo que se transmite también, como antiguamente, al final estamos haciendo una exportación. Es nuestra idea a largo plazo, como tal. Esa es una, dentro de lo que es la radio. Después tenemos otra serie de proyectos que irán saliendo más adelante a su debido momento. Pero principalmente la idea es esa. El fomentar la electrónica otra vez todo lo posible. Sí. Muy bien. Sí. La cultura en general electrónica. Ya tenemos, en Málaga, por ejemplo, tenemos también Tecno con Paris 15, tenemos también Drum and Bass, o sea, yo creo que hay cierto abanico, ¿no? De hecho andamos hablando con un promotor que va a abrir una discoteca también en Benalmádena Costa, que se va a llamar Opium. Se va a dedicar a hacer eventos de techno house, deep house. De hecho, estamos a la espera de que nos confirme, ¿vale? Para retransmitir un evento en Copera con su promotora Electronómadas. Ajá. ¿Vale? Y la idea de ellos de abrir una sala en Málaga también, por ejemplo, en Torreón está la True, ¿vale? Que también hace muchos eventos de electrónica, de electro, de break, de techno. Pues la verdad que poquito a poco se va abriendo más cositas en Málaga. La verdad que parece que es lo que hablamos. Después de la pandemia había como un levantamiento otra vez hacia la música electrónica y se está fomentando otra vez el hacer cosas. En Málaga ya es muy accesible el tema de hacer música electrónica. O sea, eventos o discotecas. Y ahí estamos nosotros atentos a ver qué podemos hacer. Qué guay. En la tierra. Tío. Pues muy bien, chicos, me están llamando para cenar. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí, por haber aguantado nuestras preguntas. Esta hora y 36 minutos. Gracias a vosotros. A la pregunta si nos vamos a ver el próximo festival de la Calamija, bueno, depende del cartel, ya se verá. Si es tan bueno como el año pasado, mejor, claro. Bueno, José, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Gracias José. a vosotros y gracias a todos los que están ahí detrás y los que lo vean también en un futuro en diferido. Saludar a todo el mundo que está siguiendo el programa. Muchas gracias por habernos seguido. Que nada, que en breve subiremos el programa a YouTube y para que lo quiera ver íntegramente. Os mandamos un saludo y gracias por tiempo. José, un abrazo. Seguimos hablando, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, y ahora os dejamos con un poquito de Techno Trance que suena de fondo. Un saludito. Adiós.